Muy buenas tardes a todos. Desde la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria les damos la bienvenida en esta tertulia que tendremos hoy sobre el efecto dominó en las finanzas, cómo ver nuestro futuro, cómo tomar buenas decisiones hoy para tener un mejor futuro económico. Para eso tenemos a nuestros expertos, Irene Lizano y Dimas Caravaca, que nos acompañan en esta tarde. Por favor, hagámoslo ameno, preguntemos, levantemos la mano, aprovechémonos de que tenemos esta hora con ellos para hablar de este tema tan importante. Así que los dejo. Adelante, compañeros. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Mi nombre es Irene Lizano, como bien dijo Laura y Dimas Caravaca. Queremos agradecerles por su tiempo el día de hoy y esperamos que este ratito que vamos a compartir sea sumamente provechoso para todos ustedes. Igualmente queremos agradecer a Casia, especialmente a Laura y don René Salas por la organización de este webinar y esperamos que sea muy provechoso para todos ustedes. ¿Qué es la idea que tenemos hoy? La idea es que salgamos hoy todos de aquí muy motivados a tomar las riendas financieras de nuestra vida, a hacer un plan, si es que aún no lo tenemos, y que podamos entender que mis finanzas y mi futuro dependen de mí y nada más que de mí, que yo debo asumir mi responsabilidad y que vivimos en una cultura consumista donde nos enseñan a gastar, pero no a ahorrar. Entonces, primero que nada, vamos a hablar del efecto dominó en las finanzas. ¿Por qué le quisimos llamar a este webinar efecto dominó o reacción en cadena? ¿Qué es ese efecto dominó o reacción en cadena? Esa es la analogía que se produce cuando un pequeño cambio origina un cambio similar a su lado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el primer acontecimiento es pequeño, pero provoca otro similar, un poco más grande y así sucesivamente hasta poder llegar a un final que puede ser extraordinario. Los temas que vamos a desarrollar es, primero vamos a hacer una analogía de la vida con la naturaleza, luego vamos a hablar de metas financieras, de 7 reglas infalibles para tener unas finanzas sanas, luego vamos a hablar del presupuesto, de la actualidad económica, de la economía en pandemias, vamos a contarles un caso de éxito de Casia para que al final ustedes decidan cómo prefieren viajar en este viaje tan bonito que se llama vida. Primero, ¿por qué decimos que la vida es como la naturaleza? ¿Cómo podemos hacer esa analogía? Es así porque en la vida, al igual que en la naturaleza, tenemos una primavera, un verano, un otoño, un invierno. Ahora, ¿cómo lo relacionamos? Esa primavera la podemos relacionar con nuestro nacimiento, nuestra niñez. Ahí no vamos a tener preocupaciones. Luego va a venir la adolescencia. Vamos a entrar al colegio. Vamos a ir estableciendo algunas metas. Y es de las etapas más bonitas. ¿Por qué? Porque vamos a vivir con 1000 sueños por delante y la mayoría tenemos muy pocas responsabilidades. Luego vamos a entrar en el verano y esto va a ser en esta analogía aproximadamente de los 20 a los 40 años. ¿Qué va a pasar en este verano? Vamos a entrar al colegio, vamos a pasar, perdón, del colegio a la universidad ya. Nos vamos a establecer metas más serias. Vamos a decir que queremos estudiar, hasta dónde queremos llegar en nuestra carrera universitaria. Vamos a empezar una vida laboral y ya vamos a tener más responsabilidades e igualmente vamos a tener más energía, vamos a tener mucha energía durante este verano. Y nos vamos a encontrar en este verano en una de las etapas más productivas de nuestra vida. ¿Ok? Luego viene el otoño, que este lo podemos relacionar de los 40 a los 60 años. ¿Qué pasa en el otoño? Al igual que en el ser humano, en el otoño se caen las hojas de los árboles, en el ser humano a muchos se les cae el pelo, otros nos quedamos sin vistas y en realidad vamos teniendo ciertos cambios. Aquí vamos a tener más responsabilidades, pero vamos a tener un poco menos de energía que en el verano. Sin embargo, esta también es una etapa muy productiva de nuestra vida. Y al final vamos a llegar al invierno, que es una etapa totalmente diferente, porque es una etapa donde vamos a tener más sabiduría, pero nuestras prioridades van a cambiar totalmente. Entonces yo me tengo que preguntar, ¿cómo quiero llegar yo a ese invierno de mi vida? Quiero llegar con buena salud, practicando los hobbies que me gustan, o quiero llegar enfermo, endeudado, como tristemente llegan muchos de nuestros adultos mayores en este país. Entonces, yo quiero que ustedes se pongan a pensar y me digan, si para alguien que ha hecho un esfuerzo durante toda su vida,
si es justo llegar a un final estando limitados o dependiendo de alguien o del Estado, o si por el contrario alguien que ha hecho tanto esfuerzo es justo que llegue teniendo un buen invierno. Entonces, ese invierno lo podemos diseñar durante el verano y el otoño. ¿Y cómo lo puedo diseñar? Pagándome a mí mismo. ¿Qué significa eso? Que al menos el 10%, para otros es el 15 o el 20% de mi salario me lo debo de pagar yo. ¿Qué pasa con el restante? 90 o 80. Eso se lo tengo que pagar a los demás. ¿Cómo se lo pago? Pues se lo tengo que pagar si tengo una deuda con el banco al banco, se lo pago al supermercado, se lo pago a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, se lo pago a la IA, etcétera. Entonces, yo me voy a pagar sumando esos 20 años del verano y 20 años del otoño durante esos 40 años. Sin embargo, nunca es tarde para empezar. Y es importante mencionar aquí que la educación financiera, más que un tema de dinero, es un tema de hábito y de ser responsables y tener buena disciplina. Entonces, yo tengo que hacer para esto una evaluación de mis ingresos y mis gastos a través de un presupuesto que lo vamos a ver más adelante. Que es importante también que si yo voy a tener ese conocimiento, eso me va a llevar a una libertad financiera. Y esa falta de conocimiento a mí me va a llevar a un mal invierno. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? ¿De qué nos hemos dado cuenta hoy con todo esto que estamos pasando? Parte de esta nueva normalidad nos ha enseñado, número uno, que las distancias no existen. Aquí podemos ver cómo estamos todos en diferentes lugares y estamos reunidos recibiendo un webinar y compartiendo un rato. Y otra cosa importante que nos hemos dado cuenta es que la planificación financiera es sumamente importante. Ahora, aunque parezca muy simple, el primer paso para obtener libertad financiera es ponerme una meta financiera. ¿Por qué? Porque si yo sé hacia dónde quiero llegar, entonces me va a poder enfocar en ello y me va a ser más fácil. Voy a saber a dónde voy a llegar, voy a saber cuánto trabajo me va a costar llegar a ello, me voy a enfocar en ello y algo muy importante, me va a sacar de mi zona de confort, que es lo que digamos lo que más nos limita. Ahora, estas metas deben tener objetivos específicos. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber dónde, qué, cuándo y dónde. Tiene que ser clara y específica. Debe ser medible, porque si no, no voy a saber si la voy a poder lograr. Yo tengo que poder comprobar que la he alcanzado. Luego debe ser alcanzable y realista. ¿Por qué? Porque si no es alcanzable ni realista, yo me voy a desmotivar y no la voy a poder alcanzar. ¿Sí? Y debe tener un tiempo límite. ¿Por qué? Porque requiero de un plazo para que sea cumplida, para estar enfocado y no perderme en el camino. Entonces, como podemos ver, no me debo poner metas financieras que yo no voy a poder alcanzar. Tienen que ser metas que sean totalmente realizables. Ahora, ¿cómo divido esas metas? Esas metas, tenemos metas de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. En las metas de corto plazo, estamos hablando en metas de menos de un año. Y aquí principalmente estamos hablando de un fondo de emergencias. Es claro recalcar que estas metas no solo son a nivel personal, sino también a nivel empresarial. Esas metas de corto plazo o fondo de emergencia, ¿para qué es que sirven? Es un ahorro especial que yo lo voy a destinar únicamente para cubrir o compensar gastos que me devengan de situaciones imprevistas. ¿Cuáles son esas situaciones imprevistas? Que me quede sin trabajo, que tengo una emergencia médica, en una empresa, digamos, la pandemia, fue una situación totalmente imprevista y muchos tuvieron una situación muy difícil, muchos sectores se vieron muy afectados. Entonces, ese fondo de emergencia va a ser un fondo que me va a dar tranquilidad y me va a ayudar a no tener que endeudarme ante una emergencia. También es muy importante que al ir yo creando este fondo de emergencias, me voy a ir creando el hábito de ahorro. Ahora, ¿de cuánto es este fondo de emergencias? Depende de cada quien. Muchos autores dicen que debe ser capaz de sufragar de 6 a 12 meses de mis gastos corrientes. Ojo, de mis gastos, no de mis ingresos. ¿Y eso de qué se trata? De que yo pueda mantener mi mismo nivel de vida durante ese periodo de tiempo. ¿Qué es lo ideal? Con lo que yo me sienta cómodo y pueda dormir tranquilo. Entonces, ¿qué aprendemos con esto? Y con la pandemia, ¿qué hemos aprendido? Que la vida es impredecible, pero que mis finanzas no tienen que serlo. Luego tenemos las metas de mediano plazo. Estas metas de mediano plazo son aquellos objetivos que son de 1 a 5 años. A diferencia
de las metas de corto plazo, aquí yo no puedo tocar los fondos. O sea, si yo me pongo una meta a 4 años, yo no puedo tocar ese fondo hasta que no lo cumpla para poder cumplir mi objetivo, hasta que se concluya ese periodo de tiempo definido. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Por ejemplo, cursar una maestría, terminar de pagar un crédito, o mucha gente, por ejemplo, hace una huchaquita, como decimos vulgarmente, para durante cierto tiempo, para poder, por ejemplo, meterle al principal de un préstamo de una casa. En una empresa, digamos que se da, hacen un fondo, muchos de nuestros clientes, para mejoras de la empresa o situaciones de mediano plazo. Luego, por último, tenemos las metas de largo plazo. Estas son las que son a más de 5 años. Ya porque sea a largo plazo no significa que es menos importante, ¿verdad? Y aquí ya estamos hablando de metas principalmente para libertad financiera, ahorros de retiro, pagos de universidad de los hijos, etcétera. En empresas, por ejemplo, se me ocurre ahorita, tenemos un cliente que él tiene una empresa que sus hijos no siguieron sus pasos. O sea, él tiene su empresa, pero sus hijos no siguieron sus pasos. Entonces, él está haciendo un ahorro a largo plazo, de hace varios tiempo, para que el día en que él vaya a vender su empresa, ese ahorro le sirva para liquidar sus empleados, de manera que con el capital que va a recibir con la venta de su empresa sea puramente para su retiro y no tenga que depender de otra cosa. Entonces, en este método de largo plazo, básicamente lo que voy a pensar es en la vida que yo quiero vivir. Importante mencionar que una meta financiera no es fácil de alcanzar, o sea, es difícil, requiere constancia, disciplina y decisión. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuanto más trabaje mi dinero, menos voy a tener que trabajar yo. Se dice que uno trabaja para hacer dinero, para que después el dinero trabaje para uno. Ahora dicen que es mejor el dolor de la disciplina que el dolor del arrepentimiento. Y Jim Rohn nos dice que el dolor de la disciplina pesa kilos, pero que el dolor del arrepentimiento pesa toneladas. Perdón. Ahora vamos a hablar de 7 reglas infalibles para tener unas finanzas sanas. La primera regla infalible dice empezar a llenar mi bolsa, la regla 90-10. Esto es lo que les conté hace un rato. Entonces, es importante mencionar que si yo tengo una fuente de ingresos, yo ya puedo empezar a crear riqueza. Lo que ocupo es formarme el hábito. Entonces, ¿de qué se trata esta regla 90-10? De llenar mi bolsa. Que por cada 10 monedas que yo reciba, de manera figurada, ¿verdad? 9 las voy a hacer en gastos, o sea, todo lo que tengo que pagar de gastos. Y una la voy a guardar en mi bolsa. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que esa bolsa se me va a ir engordando, se me va haciendo cada vez más pesadita, de manera que yo voy a tener una agradable sensación. Y eso es como una motivación, o el empezar a ahorrar me va a formar ese hábito y voy a sentirme, digamos, mejor. ¿Ok? Entonces yo voy a adquirir la disciplina y el hábito, y entonces va a hacer esto más fácil. Y es importante, digamos, que si mi gasto va a aumentar, si mi ingreso aumenta, mi gasto no tiene que aumentar. Yo tengo que siempre mantener en lo posible ese gasto fijo si mi ingreso aumenta. Y tengo que acostumbrarme a guardar esa parte. Entonces aquí yo me tengo que poner a pensar, ¿qué es para mí más importante? Gastar en esos bienes, digamos, que tengo necesidades de cada día o que son cosas que se me olvidan fácilmente, como por ejemplo salir a comer todos los días o, qué sé yo, comprarme ropa, etcétera, lo que sea. O si para mí lo más importante son esos bienes como el dinero y las inversiones. Entonces, todas las monedas que yo voy a sacar de la bolsa me van a dar los primeros bienes y las que yo dejo en la bolsa o las que guardo en la bolsa me van a dar los segundos. Yo creo que esta pandemia nos ha enseñado que muchas cosas que antes pensábamos que eran importantes ya no lo son. O sea, nos hemos enseñado que podemos vivir con menos y que vivimos perfectamente bien. Entonces, eso es parte de la cosa. Entonces, la primera regla infalible es que de cada 10 monedas que gane, voy a gastar solo 9. La segunda regla infalible es el controlar los gastos. Entonces, tenemos que ver que los gastos que llamamos obligatorios siempre crecen, como les dije anteriormente, en proporción a nuestros ingresos si no hacemos algo por evitarlo. Entonces, es muy importante ser muy ordenado y tener muy específico cuáles son nuestros gastos. Y no debemos confundir los gastos obligatorios con los deseos.
Todos tenemos deseos, todos, pero tenemos más deseos de los que podemos satisfacer. ¿Por qué? Porque tenemos tiempo limitado, nuestro tiempo limitado, nuestras fuerzas son limitadas, lo que podemos comer es limitado, etcétera. Entonces, yo debo establecer una lista de mis gastos obligatorios y el dinero destinado para ahorrar no lo debo tocar. Y parte, o sea, el primer instrumento para lograr esto es con el presupuesto, para poder controlar mis gastos. Y es importante aquí que en ese presupuesto, que ahora no lo va a explicar Dimas, tenemos que poner absolutamente todo. Los gastos hormiga que ustedes piensen que no hacen la diferencia, sí hacen la diferencia. Todo gasto debe estar incluido. Entonces, la segunda regla infalible es presupuestar los gastos de modo que, sin gastar más de 9/10 de mis ingresos, siempre tenga dinero para pagar los que son inevitables, mis distracciones y deseos aceptables. Importante aquí que debo ser muy ordenado, porque si bien es muy importante ahorrar para el futuro, también es muy importante disfrutar el presente. Pero si yo tengo un buen presupuesto, me puedo permitir tanto vivir el presente como ahorrar para el futuro. La tercera regla infalible es hacer que mi oro fructifique, invertir. Entonces, supongamos que yo ya me discipliné y logré ahorrar ese 10, 15 o 20%. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo hago para que mi dinero aumente? Entonces, lo que se produce, lo que aumenta mi capital son esas inversiones. Pero debo tener mucho cuidado en dónde invierto. Y aquí hablamos del ingreso pasivo. ¿Qué es ese ingreso pasivo? Es lo que toda persona quiere. ¿Qué es eso? Que yo voy a tener una fuente de ingresos. Si yo estoy trabajando, ¿no? Igual voy a tener una fuente de ingresos. Yo puedo estar de vacaciones, que igual voy a tener mi fuente de ingresos. Es el ingreso pasivo y eso lo voy a obtener por medio de las inversiones. Entonces, la tercera regla falible es que el oro se amasa rápidamente cuando produce ingresos importantes. Perdón, fueron dos. Y Einstein decía que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo, que aquel que lo entiende gana con él y el que no lo entiende, termina pagando. La cuarta regla infalible es proteger nuestro tesoro de cualquier pérdida. ¿Qué es eso? Cuando se tiene mucho dinero, la gente empieza a tener mucho dinero, se va a ver tentado en muchas ocasiones a invertir en cualquier proyecto atractivo. Entonces, el primer principio de la inversión consiste en asegurar mi capital. O sea, tengo que asesorarme cómo invertir. Entonces, la cuarta regla infalible es proteger su tesoro contra las pérdidas e invertir solamente donde su capital esté seguro. La quinta regla infalible es hacer que nuestra propiedad sea una inversión rentable, o sea, poseer una casa. Esto ha cambiado un poquito. ¿Por qué? Porque la gente joven hoy en día no está tan convencido de tener una casa. Tener una casa, digamos, era como, bueno, mucha gente todavía quiere, pero es una cosa, digamos, de gente de otra generación. Y en cierto punto, digamos, tienen razón. ¿Por qué? Porque al tener una casa no solo implica tener la casa, implica pagar impuestos, implica que se me reviente una tubería, implica que empiece a llover y goteras, etcétera. Entonces, tener una casa conlleva muchas cosas. Ellos prefieren ser más simples porque además ellos no están atados a nada, no están ni atados a un trabajo. Entonces, ellos prefieren no tener una casa. Sin embargo, si me deseo tener una casa, es importante que ojalá eso préstamo que voy a pedir, que es que voy a pedir un préstamo, lo ideal es hacer un ahorro antes de pedir el préstamo, por lo menos para ayudarme un poco, pero si va a pedir un préstamo que salga de esas 9 partes, ¿ok? De manera de que si voy a endeudarme sea lo menos posible y que además sea de esas 9 partes y no vaya a afectar mi ahorro. La sexta regla infalible es asegurarse de ingresos para el futuro. Entonces, como vimos, la vida de cada persona va desde la infancia hasta la vejez. Y por eso se debe prever unos ingresos para el futuro, para la vejez y para mi familia. No solo para mí, sino que si tengo familia, para mi familia. Entonces, ¿cómo lo logro? Como lo hablamos, pagando a mí mismo durante el verano y el otoño. Entonces, debo pensar en el futuro próximo. Y la sexta regla infalible es prevenir los ingresos para los días venideros y asegurarme así la protección de mi familia. La séptima y última regla infalible es aumentar nuestras habilidades para adquirir bienes. Aquí es muy importante decir que el deseo que yo tengo debe preceder a la realización. O sea, los deseos deben ser fuertes y bien definidos. Y aquí es donde vamos a ver un poco lo del efecto dominó. ¿Por qué? Porque yo voy a empezar con cantidades pequeñas y luego poco a poco voy a ir aumentando a cantidades más importantes y esto se me va a volver como una bola de nieve. ¿Ok?
Entonces, debo cubrir las necesidades de mi familia, debo pagar mis deudas. Esto es importantísimo. Yo tengo que pagar las deudas lo más rápidamente posible y no debo comprar cosas que no puedo pagar. Las deudas son el peor enemigo para unas finanzas sanas. Que a veces hay que hacerlas, sí, pero hay que ser muy cauteloso y pagarlas lo antes posible. Y debo ser previsor, caritativo con los que quiero. Además, debo ser compasivo con los enfermos o con los desafortunados y hay que ayudarlos. Dicen, creo que eso es parte también de la realización personal, poder ayudar a cierta gente en cualquier aspecto, ¿verdad? Dicen que manos que dan siempre están llenas. Entonces, bueno, importante para esto es que la meta no se debe mover. Ok, todo va a implicar un sacrificio y siempre va a haber una excusa. Si no es la pandemia, es X, Y o Z, siempre hay una excusa, pero es importante que la meta nunca la debo mover. Y es importante también decir que las finanzas personales, el 80% es mi comportamiento y el 20% es el conocimiento. O sea que es importante asesorarse, pero además formar ese hábito y comportarme de la manera adecuada si quiero llegar a ese objetivo. Entonces, la última regla infalible es cultivar las facultades intelectuales, estudiar, instruirse y actuar respetándose a sí mismo. Adelante, don Dimas. Muy bien, muy bien. Gracias, Irene. Bueno, importante que estas reglas que las tomamos de varias literaturas, pero sobre todo las reglas del hombre más rico de Babilonia, que los invito a que también lo lean. Viene muy claro que cosas que venían desde antes, ¿verdad? Que tal vez muchos conocemos, pero a veces dejamos de lado. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario que podamos partir un momentito para continuar, o si les parece bien que continuemos. Ok, voy a continuar entonces. Importante parte de lo que decía Irene, que todo tiene una seguida, todo es consecuente a lo que queremos expresar el día de hoy y que queremos compartirles, porque el tema del presupuesto es un tema súper importante, porque a veces dejamos de lado el significado que tiene que tener un presupuesto. Se dice que un presupuesto es cuando la gente dice dónde su dinero ir en lugar de averiguar dónde fue. A veces y muchas veces esos gastos hormiga que decía Irene, a veces no los contemplamos dentro de un presupuesto y siempre, ya sea la forma en la que se quiera realizar un presupuesto, ya sea mediante una hoja electrónica, mediante una libretita, lo importante es tenerlo y siempre se debe preguntar o hacerse dos preguntas. ¿Cuánto estás ganando y cuánto de ello estás gastando? Importante porque una cosa es el gasto y otra cosa es la inversión. Bueno, tenemos aquí muchos empresarios que el tema del presupuesto es un tema del día a día. Nosotros tenemos clientes que verdaderamente en el presupuesto destinan y algunos recursos para que esta actividad, este esfuerzo que hacen las compañías para mantenerse en el tiempo, para poder soportar algunas crisis, temporalidades de la actividad, si es cíclica o no es cíclica, muchas de las cosas que se tienen que soportar en el camino empresarial tienen que estar basadas en un presupuesto. Todo tiene que estar muy claro para poder atender cualquier emergencia y poder llevar a cabo los proyectos que se tienen a futuro. Entonces, el presupuesto como tal es algo muy sencillo, pero que siempre es importante tenerlo bien clarito y obviamente haciendo los ajustes cada vez que se necesite revisarlo a nivel personal o a nivel empresarial. Y siempre debes preguntarte también si algo de lo que necesitamos en la compañía o a nivel personal realmente lo necesito, ¿verdad? Hay cosas que se mencionan, que mencionaba Irene al principio, que tiene que ver con un tema de el deseo que se tiene, pero que a nivel de presupuesto se puede también, sin dejar de lado las obligaciones, los objetivos que se tienen a nivel personal y empresarial. En la columna de los ingresos hay que poner todo lo que tiene que ver si sos asalariado, si sos empresario, si sos un emprendedor, si sos un profesional independiente, todo el rubro de ingresos debe notarlo para que a la hora de poder realizar en la columna de los egresos o de las salidas, tener todas las obligaciones, ya sean que tienen que ver con el propósito, obviamente, de la empresa, con el cumplimiento de sus obligaciones, así como todo lo que tiene que ver con el tema de objetivos, mejoras empresariales, estudios y obviamente siempre hay que tener en cuenta algo muy importante
que en la actualidad y desgraciadamente por no tener una buena educación financiera, a veces dejamos de lado. Cuando nosotros vamos a realizar un presupuesto y vemos cuántos son nuestros ingresos y cuántos son nuestras salidas, integrando todas las obligaciones que tenemos, siempre debemos revisar un porcentaje de endeudamiento. A nivel bancario, sobre todo, en donde es muy, digamos, de alguna u otra forma, es lo primero que se fijan los bancos, que ha cambiado un poco en esta pandemia, pero que la razón siempre más o menos se maneja entre unos índices, es que de mis ingresos totales no debo sobrepasar entre el 45 y el 50% de endeudamiento. Y eso es muy importante. A veces en las empresas, obviamente el rubro puede cambiar cuando se habla de un presupuesto empresarial para efectos de un crédito, pero para nivel personal, dentro del rubro de presupuesto, siempre debemos mantener ese indicador, esa alerta de que no nos sobrepasemos en un endeudamiento muy alto, porque al final lo importante de poder llevar un orden financiero tiene que ver con calidad de vida, tiene que ver con cumplir proyectos. Con esto no queremos decir, obviamente, que las personas que se esfuerzan cada día en su trabajo tienen que pueden pasear, pueden comprar sus cosas, si todo se puede hacer, si dentro de una forma ordenada se lleve bien contemplado dentro de un presupuesto. Así que esto es importantísimo, es muy básico, es muy fácil de entender, pero lo que cuesta es poder llevarle, digamos, el orden y ajustarlo de acuerdo a las necesidades que se van teniendo. Adelante, Irene. Basado un poco en lo que hemos conversado con respecto a esos hábitos, a esa disciplina que se debe tener, no podemos dejar de lado lo que está sucediendo en el país. Yo le comentaba a Laura al principio que varias noticias que han venido sucediendo, que nos hemos dado cuenta, que ya sabíamos que iban a suceder, pero que es importante darle un repaso a la actualidad económica de nuestro país, porque también son noticias que de alguna u otra forma tenemos que tomar en cuenta dentro de nuestros objetivos. Y son varios conceptos que han estado muy de moda, que evidentemente con la pandemia se han venido deteriorando y que tienen que ver con un tema país. El tema del déficit fiscal, que ha sido una bola de nieve que hemos mantenido y que en la pandemia se ha venido a agravar. Y adicionalmente esto nos ha catalogado a nivel internacional, de acuerdo a las calificadoras, con una calificación de riesgo, podríamos decir que negativa para una posible inversión extranjera, que esperamos que con el paliativo, diría yo, a nivel personal, con el tema del fondo, podría venir a mejorar un poco el tema de nuestra calificación. Sin embargo, cuando hablamos de actualidad económica, tenemos que tomar en cuenta que nuestros bonos son calificados a nivel internacional como algún concepto que no es un concepto únicamente de llamarlo de alguna forma, sino que tiene un criterio técnico detrás que le llaman como bonos basura, y es porque la calificación de riesgo es negativa y no tenemos grado de inversión a nivel internacional para poder atraer inversión extranjera. Esta actualidad económica, de alguna u otra forma, la hemos venido arrastrando durante los últimos años, que verdaderamente lo que pasa en el gobierno, lo que decía Irene con respecto a la crisis, al final nosotros somos los responsables de poder guiar nuestro futuro financiero y de poder mantener un orden que nos permite ir cumpliendo todos esos proyectos a nivel personal y empresarial. Pero no podemos dejar de lado lo que ha estado sucediendo. Y actualmente, adelante Irene, actualmente ha venido un tema que nos preocupa a todos, pero que más allá de preocuparnos, deberíamos de ocuparnos para poder ver cómo vamos a atender para nuestro futuro cosas que han venido revolucionando de acuerdo a un régimen que se inició en los años 40, 50 y que verdaderamente ha cambiado. Adelante, Irene. Bueno, no, ahí está bien. Que tiene que ver con un tema que se ha degradado un poco con el tema de la pandemia, pero que definitivamente nos ha venido a enseñar muchas cosas. ¿Y por qué? Porque verdaderamente cuando estábamos con el tema de la pandemia hace más de un año, no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos cómo se iba a comportar, no sabía cuáles iban a ser las actividades que iban a ser más afectadas. Sin embargo, nos dimos cuenta, de acuerdo al quiebre de las cadenas de valor, por cierre de operaciones, sobre todo en China, que empezaron a afectarse a nivel mundial y que empezaron a impactar en cada uno de los países. Adelante, Irene. ¿Verdad? Bueno, yo creo que parte de lo que más nos ha tocado sufrir a nivel local
aparte de todas las actividades, porque todas han tenido alguna afectación de manera directa o indirecta, es el tema del turismo, los servicios gastronómicos, entretenimiento y algunas excepciones en el comercio. Sin embargo, por estar en un año de pandemia, también algunas actividades han aflorado directamente y que les ha permitido tener algunos crecimientos. Sin embargo, esto fuera de la actividad que sea, siempre hay que estar preparado para ello, para esto y para las que siguen. Evidentemente también el tema de la limitante de la situación fiscal en el país. Hemos visto que al principio, obviamente como todos, no sabíamos qué es lo que iba a suceder, pero han habido buenos manejos a nivel integral, creemos nosotros, sobre todo en el tema inflacionario, en el tema del tipo de cambio, que tiene una afectación directa por la situación fiscal en la que nosotros actualmente vivimos, pero que ha venido de alguna u otra forma sopesando algunas de las cosas que han afectado a nuestra población y obviamente a nuestras empresas. Y para ello hay que estar preparado. Pero el tema integral a nivel gobierno es un poco, se ve un poco nublado en el corto plazo, esperando que algunas decisiones que se tomen sean para mejorar un poco la estabilidad política y fiscal del país. Adelante. Seguimos con el tema de que los mitigadores, de alguna u otra forma, tienen que venir primero de manera personal, en siendo más cuidadosos y obviamente más precavidos para contener la pandemia y defender ante todo la vida, la salud y la vida de las personas para poder continuar. Adelante. Y como conclusión, bueno, durante este último año hemos visto que hay muchas cosas que van a cambiar y que se van a quedar, yo creo que por muchos años más, que tienen que ver con las nuevas tecnologías, con la forma de trabajar. Sin embargo, siempre tenemos que seguir adoptando las medidas económicas y fiscales que en vez de profundizar la crisis del futuro y dificultar la recuperación, más bien faciliten el retorno a las condiciones normales, o yo diría de la nueva normalidad. Yo creo que esta pandemia, aparte de que nos enseña que a veces con muchas cosas de menos podemos vivir bien, también nos ha enseñado de que la planificación financiera, el tema de salud, son cosas vitales que debemos siempre tener muy claro y que debemos incentivar tanto a nuestros familiares como a nuestros colaboradores, ya sea a los empresarios, y poder tener una tranquilidad de que saber cómo me preparo para la próxima crisis, cómo la voy a atender dentro de esas contingencias que debo planificar. Y adicionalmente a eso, ha habido un tema sumamente vulnerable y de que genera mucha expectativa que se dio recientemente, y eso es debido a los cambios que ha venido informando la Caja, sobre todo en el régimen de validez, vejez y muerte, que tiene un impacto directo en las pensiones. Desgraciadamente, como vemos en esta gráfica, tenemos un futuro incierto, sobre todo los que nos quedan unos años de pensionarnos a nivel local, en donde tiene una afectación más las mujeres según los estudios que se han hecho recientemente, y que de alguna u otra forma debemos de planificar y de programar de cómo queremos llegar a ese invierno de la vida, fuera de lo que nosotros ya hacemos actualmente, si cotiza en la caja, si no cotiza, si es un profesional independiente o lo que sea. Nosotros tenemos la decisión de poder programar y de poder establecer un retiro o una libertad financiera, o cuando llegue ese invierno de la vida, de poder vivirlo con calidad. No podemos ajustarnos únicamente a la realidad que vivimos, pero obviamente tenemos que ser muy, de alguna u otra forma, tener esa necesidad que se vaya a incentivar para poder llevar a nivel empresarial o personal un futuro digno. Debemos crearla nosotros. Al final no lo podemos dejar la tarea al gobierno, no le podemos dejar la tarea a las personas a nuestros hijos o a las empresas, ¿verdad? Sino que más bien debemos de alguna u otra forma poder llevarla a cabo para poder tener un futuro seguro. Adelante. ¿Y de qué habla esta norma? Bueno, el efecto que tiene la modificación que se va a hacer a la ley, que todavía tiene algunas cosas que todavía no están muy claras, que tienen que ver sobre todo con la forma de cálculo de las pensiones, sobre todo en el régimen de invalidez, vejez y muerte, que
Ya nos dieron un primer aviso, que es que se subió la edad de pensión. Y aquí hay algo muy importante, importantísimo de recalcar. Cuando cuando inició el régimen como tal, las personas no vivían tanto tiempo. Los últimos datos que tenemos de este indicador de vida habla de que la gente en esos tiempos vivía, no llegaba tal vez a su pensión, no llegaba a los 60 años, a los 65, por lo cual no era un problema que tenía obviamente las operadoras en ese tiempo. Sin embargo, ahora la gente vive más tiempo. Imagínense una persona que se pueda pensionar a los 65 años y que el indicador hable de que la gente vive entre 80 y 85 años. Y particularmente viven más las mujeres, ¿verdad? Viven de entre 82 y 85 años según el último estudio. Entonces, ¿qué va a pasar durante esos 20 años, ¿verdad? Y obviamente como un tema, el dinero en el tiempo obviamente va perdiendo valor, las nuevas modificaciones al régimen que han incrementado la edad de los cotizantes, bueno, de alguna u otra forma va a tener también un impacto en el monto de la jubilación entre un 3 hasta un 12% para 1,5 millones de trabajadores actualmente. Se habla también de que para el 2037 los recursos como todo obviamente son escasos y hasta han visto deficiencias en las personas que actualmente están jubiladas, que de acuerdo al monto de la pensión que reciben no cotizaron durante los años de que trabajó. Entonces verdaderamente de alguna u otra forma una batalla que tenemos que poder modificar a nivel personal, porque al final no podemos depender de una sola cosa, pero debemos de ponerle atención a cómo queremos que se vaya construyendo ese futuro de tranquilidad, y los empresarios de alguna u otra forma también. Ese esfuerzo que generaron durante tantos años, poder llegarlo a buen puerto en algún momento que te pague el esfuerzo que tuviste durante 20, 30 años. He visto empresas, hemos visto compañías en donde cuando existe un protocolo de sucesión, cuando existe algo bien organizado que le permita llegar a más generaciones a poder darle continuidad a un negocio, se ven los resultados en el largo plazo. Obviamente con formación y con ese orden que es necesario en cualquier compañía y a nivel personal también. Pero debemos tomar en cuenta este dato muy importante porque es algo que veníamos siempre escuchando, pero que ya ahora se ha visto, sobre todo en una época de pandemia, se ha visto ratificado que verdaderamente hay que hacer ajustes para poder cumplir con las obligaciones de las generaciones que se están llegando más rápido al tema de jubilación. Como último dato importante, también un dato del INEC, habla que las personas que están llegando al retiro o próximas al retiro pasan de clase media a clase baja, ¿verdad? Y es un dato sumamente importante de tomar en cuenta cuando voy a planificar mis objetivos financieros. Adelante, Irene. Bueno, lo comentaba hace un poco, ¿verdad? Con respecto a la esperanza de vida del costarricense que ha venido aumentando en los últimos años. Las mujeres viven más tiempo y verdaderamente, bueno, tenemos familiares, creo que todos tenemos familiares que viven muchos años y que al final lo que queremos es que ese adulto mayor tenga calidad de vida para solventar otras prioridades y otras necesidades que se tienen a esa edad. Adelante. Al principio hablábamos dentro del programa de la entrevista sobre casos de éxito que queríamos comentar también en este webinar, en este espacio, que tiene que ver con empresarios que son afiliados a la Cámara, que basado en un poco de los temas que hemos organizado el día de hoy, tiene una incidencia importantísima. Uno de ellos es el caso de Turrones de Costa Rica con don Luis Diego Soto, que tuvimos una entrevista muy, muy bonita y la verdad que nos dejó muchas enseñanzas sobre cómo una empresa, sobre cómo una persona que desarrolla un negocio, en alguna u otra manera, empieza como todos, ¿verdad? Con una ilusión, con un emprendimiento que de alguna u otra forma puede ser muy artesanal, muy casero, ¿verdad? Como fue el caso de don Luis, y que debido a cambios, a como el entorno le va presentando las oportunidades, ve que de alguna u otra forma va a tener que cambiar de rumbo y de alguna manera formalizarse. Ese fue uno de los mensajes que nos dejó don Luis y que tiene que ver con que las crisis de alguna u otra forma, y en el caso de él, a raíz de una crisis de los años 80,
que muchos conocemos, ¿verdad? Con respecto al tema del tipo de cambio, el tema inflacionario en Costa Rica, tomó la oportunidad de poder mejorar el producto que vendía en sus inicios y poder rentabilizarlo y sacarle provecho a las oportunidades que da el mercado, siempre dentro de un esquema de formalidad, de planificación y de poder ir creciendo en el tiempo para poder 30, 40 años después estar comentándonos cómo fue ese inicio que se vio viendo o que fue viéndose, evolucionándose por los cambios que hacía de acuerdo a la toma de decisiones que pueda ir gestando un empresario y a las oportunidades que se puedan ir dando, pero bajo el término siempre de poder estar con una formalidad que le permita planificar y mantenerse en el tiempo. Al final, si es una decisión, si los hijos quieren entrar o no entrar en un programa sucesorio o lo que sea, eso es un tema que se puede ir viendo en el desarrollo, pero que al final las empresas son las personas y las personas que toman las decisiones les permite poder, y unas buenas decisiones les permite poder mantenerse en el tiempo en una actividad tan competida. Conozco de otros que son clientes nuestros también que están en la Cámara, como el caso que lo menciono porque me lo permitió, como el caso también de Alimentos Zúñiga, que es un caso también de éxito dentro de las cosas que la Cámara impulsa dentro de estos webinars y que también son afiliados que han tenido que pasar por donde asustan, como dicen, pero que la formalidad y la planificación les ha permitido mantenerse en el tiempo. Y eso son cosas importantes de resaltar siempre en una compañía en donde los valores como el estilo gerencial, el liderazgo, la planificación y obviamente la visión a futuro hace que las empresas permanezcan en el tiempo. Adelante. Y basado en todo esto que hemos conversado, que es importante, aquí vienen como, a veces un poco para hacerlo más participativo, también cómo se destruye una vida financiera. Bueno, evidentemente, muchas de las cosas que yo creo que algo que debemos hacer nosotros como sociedad y un proyecto que tenemos también es un poco el tema de poder enseñarle desde muy pequeño a los niños cómo debe de ser una vida financiera sana y no destruirla con malos hábitos, con el poder, como ahora se tiene acceso a tanto activo que le dan los bancos a uno para poder administrar, pero si no se tiene una educación para poder llegarlo y sacar el fruto de ellos, como es el tema del endeudamiento. Ahora la gente se endeuda por nada, casi que las cosas se las dan regaladas. Obviamente el tema de las tarjetas de crédito tiene un impacto social importantísimo, el no manejar ordenadamente el presupuesto que hablábamos al principio, y a veces muchas cosas que tienen que ver con temas de creencias y con temas de poder gastar o de transmitir con un tema de apariencias también que a veces ha pasado, el gastar más de lo que se pueda, ¿verdad? Que eso obviamente es una forma de destruir, y que en tiempos de crisis se han visto miles de casos en donde no pueden mantenerse porque obviamente viven de un endeudamiento y están montados en una bicicleta, como decíamos mucho en banca, montados en una bicicleta que no les ha permitido, digamos, crecer. Obviamente no estoy hablando que el endeudamiento es malo, ¿no? El endeudamiento es bueno mientras esté bien claro sobre dónde se quieren dirigir los recursos, pero los malos hábitos, de alguna u otra forma, de manera integral, son los que hacen que nos destruyamos a nivel financiero y que esa bola de nieve durante los años, cuando se dan cuenta, han pasado muchos y seguimos en ese mismo rollo. Pero para ello siempre hay que tener, obviamente, un poco de educación, que es sumamente importante, que venga desde la escuela, y poder programarlo y poder tener una vida sana, que adelante iré, que se puede ir construyendo con lo contrario de que son los malos hábitos, y que sean los buenos hábitos financieros, que tienen que ver, como todo en la vida, con un orden, con una vida que te permita tener las cosas tal y cuando en el tiempo las necesites y cuando las vayas construyendo. Y evidentemente no tener hábitos de un endeudamiento muy alto, no coger todo lo que te ofrecen. Obviamente los productos financieros están para hacerlos, para que a uno le sirvan y poder utilizarlos de una manera adecuada. Un poco lo que decía Einstein con respecto al tema de que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo, y obviamente porque los bancos, en este caso, al tener tantas facilidades y obviamente
a la gente no tener educación, toman ese tipo de productos y al final deben 5, 3, 4 veces lo que tomaron por no tener un buen hábito y un buen conocimiento de lo que están tomando. Obviamente también un buen hábito financiero es llevar todo al día y llevar todo bien claro dentro de los ingresos y los gastos que se tienen a nivel personal y empresarial, y obviamente programar de alguna u otra forma esas contingencias, esos objetivos de mediano plazo y obviamente de largo plazo que te permita en algún momento el esfuerzo que diste en tu vida te lo pague más adelante y que puedas tener una tranquilidad financiera en el futuro. A raíz de esto, y como dice Ocmantino, el fracaso no te sobrecogerá nunca si tu determinación para alcanzar el éxito es lo suficientemente poderosa. Así que nosotros tenemos dos caminos, tanto a nivel personal como empresarial, que es la manera de cómo queremos viajar, cómo queremos tener ese futuro financiero, solventar esas contingencias de corto plazo, esos proyectos de mediano y obviamente el poder tener una tranquilidad financiera en el futuro que me permita vivir muchos años, ¿verdad? Y que saber que si puedo, que si tengo una necesidad la puedo solventar de manera inmediata. Adelante. Con esto, con esta pregunta, más bien ahora queremos, porque al final también tenemos una regalía para los participantes que deseen, te preguntamos, y tal vez aquí abrir como un poco los comentarios sobre la manera como preferís viajar, cuál es la lectura que hacen de lo que está pasando en el país y que nos comenten un poco qué les ha parecido también el webinar del día de hoy, si ha llenado, si no las expectativas, si son temas obviamente que están en boca, ¿verdad? Y que de alguna u otra manera nos hacen razonar, nos hacen pensar la importancia que tiene el tema de la planificación a futuro de cualquier objetivo que se plantee, ya sea a nivel personal o empresarial. Así que más bien me gustaría, como nos gustaría, escuchar un poco si hay alguna consulta, algún comentario y obviamente para atender cualquier duda. No sé si poner la otra Filmina y después ahí por cualquier cosa, bueno, adelante. Bueno, no estamos haciendo, no están preguntones hoy, pero entonces, Dimas, como para resumir, es decir, en el aquí y en el ahora. Yo soy una persona, bueno, ya tenemos a alguien que levantó la mano. ¿Quién fue? Alejandro. Alejandro, te escuchamos. Buenas tardes, muchísimas gracias por la exposición, excelente. De hecho, me causa mucha gracia porque hace unos días estaba leyendo ese libro del hombre más rico de Babilonia, entonces fue un refrescamiento y tenía justamente esa disyuntiva en la parte de la casa, porque Kiyosaki más bien habla, ¿verdad? Entonces entré yo una disyuntiva en donde, bueno, ¿lo compro o no lo compro? Pero me parece que muy bien atacado al explicar de que más allá de endeudarse con un bien, es de que ese bien tenga un propósito más profundo que simplemente endeudarse y adquirir la casa de los sueños, ¿verdad? O que del día de mañana, si nos mudamos con la versatilidad de trabajo y demás, si nos mudamos, ese bien pueda ser alquilable o venderlo a un mejor precio. Una pregunta muy importante era que si ustedes iban a estar compartiendo esta gran charla porque la están grabando, si la podría uno repasar con más calma. Gracias. Alejandro, nada más para aportarte un poco ahí de lo que decís, que me parece importantísimo. Vieras que además de lo que explicaba Irene con respecto a los pensamientos nuevos de las personas, esta pandemia también nos ha enseñado, a veces, y por un tema de su naturaleza del negocio, a veces mucha gente creía que lo más importante era invertir en tierra. No sé si
Usted siempre que hablaba con alguien, siempre le decía, no, es que quiero compartir la tierra. Fíjese que esta pandemia, muchas personas de las que hemos conversado, tenían sus bienes, tal vez su edificio de apartamentos, de alguna manera a veces les rentaba, a veces no lo rentaba, se dieron cuenta que lo más importante en una crisis es obviamente tener un equilibrio y tener diversificados sus activos. Si el activo te va a generar renta, de alguna u otra forma, obviamente, qué bien que te genere renta. Pero me di cuenta en muchos casos de personas que tenían un edificio de apartamentos que se los desocuparon. Sí, muchos se los desocuparon. ¿Por qué? Porque la gente que vivía ahí, de alguna u otra forma, tal vez les disminuyeron su jornada y no podían pagarlo, ¿verdad? Y se llegaron a dar cuenta que debe tener un equilibrio entre un activo fijo y liquidez. Sí, siempre debe haber una mezcla de ambas y tal vez no centralizar únicamente una inversión en un único activo. Pero en el tanto, obviamente uno también tiene que tener un techo, decía Irene también, que obviamente antes nos enseñaba mucho esas cosas. Uno siempre debe tener un equilibrio en la vida en todo. Y en el tema de activos y de bienes, siempre tiene que preguntarse, bueno, si me va a generar renta o más bien me va a generar un gasto, ¿verdad? Pero obviamente depende también de los deseos y de las necesidades que se tenga para cada persona para poder solventarlos. Pero bueno, ahí estamos, ahí con mucho gusto podemos sentarnos a discutir mucho y a conversar acerca de oportunidades que puedas analizar. Don Mario, dice que se habló de planes de ahorro de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. ¿Cuánto debería tomar de la fracción del 90-10 para cada uno de estos planes? En realidad, Mario, depende del objetivo que tenga yo, porque depende del objetivo, así va a ser mi ahorro. No necesariamente, o sea, si yo voy a tener toda clase de metas, pues eso tengo que pensarlo. La regla 90-10, digamos, es el mínimo. Eso depende de cada quien. ¿Por qué? Porque hay gente que va a poder hablar un 20, un 25, etc. Importante también que en las metas de corto plazo, por eso le digo, depende de las finanzas, pero en las metas de corto plazo, que es el plan de emergencia, se dice que si, digamos, yo no tengo esta capacidad, por lo menos debería empezar con tener $1000 ahí guardados. Pero de que sean 6 meses o 12 meses de mi ahorro, eso depende de cada persona. También depende de cada familia, porque no es lo mismo si usted es soltero, que si tiene hijos, que si solo es casado, que si tiene deudas, que si no tiene deudas, etc. Entonces eso depende de cada quien. Y sí es importante, digamos, tener muy bien establecidos los diferentes objetivos para saber, porque estos mismos, digamos, planes también se pueden mezclar. Hay productos, digamos, que tienen una gran liquidez. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo puedo hacer un ahorro y en cualquier contingencia o algo que tenga a mediano plazo, yo puedo retirar parte de esa liquidez. En realidad, entonces, como le digo, lo que se hace es como un traje a la medida. Depende de los objetivos de cada cliente, así se establecen, digamos, cómo se van a repartir esos ahorros. No sé si le quedó claro. Ahora, uno puede iniciar con el 10% y ir aumentando también, ¿verdad? En el tiempo. Por supuesto, por supuesto. Además, muchas veces, digamos, cuando se es joven, o uno se supone que uno siempre va aumentando su nivel de vida. Ahora, lo importante es, como dije yo, que los gastos se traten de mantener. Y si ese ingreso yo vaya aumentando ese ahorro. Y importante tener un presupuesto adecuado de manera que yo pueda tanto invertir en mi futuro y también invertir en mi presente, porque si bien es importante, como dije, crear para ese invierno, también es importante vivir el presente, ¿verdad? Porque vamos a ahorrar para ese invierno que muy probablemente llegue, pero puede que no llegue. Entonces hay que vivir los dos, o sea, tiene que ser una cantidad con la que yo me sienta cómodo y no me estrese, porque si esa cantidad me va a causar un problema o me va a estresar o va a perder mi calidad de vida, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces tiene que ser un monto adecuado que me permita vivir tranquilo y que yo pueda hacer ese ahorro. Con gusto, Mario. Sí, también lo que pasa es que en estos tiempos, ¿verdad? Uno empieza a ahorrar, digamos, a mí me pasa eso. Uno empieza a ahorrar y hay una emergencia. El fondo de emergencia.
Pero es el mismo, el fondo de emergencia. Pero es importante también, eso no es lo el dije. problema. También es importante eso, que el fondo de emergencia es para una emergencia. Comprarse un iPhone no es una emergencia, ¿verdad? No te estoy hablando por vos, nada más digo, no, digo yo que, eso, que hay que tener eso, que el fondo de emergencia es para una emergencia. Punto. Una emergencia yo le llamo salud, la vida. Exactamente. Una emergencia. Correcto. ¿Verdad? O quedarse sin trabajo. Sí, o quedarse sin trabajo. Exactamente. Correcto. Esas son las emergencias. Y para eso se crea ese fondo de emergencia. ¿Para qué? Porque si yo tengo eso, me va a permitir no endeudarme. Que endeudarme es pues, muchas veces es necesario, pero tengo que tratar de hacerlo lo menos y tratar de salir de eso rápido. Ahora que decía, digamos, don Alejandro, la casa, y a veces es mejor crear un capital en una meta de un mediano plazo, hacer esa buchaquita y no endeudarme tanto, porque las deudas, si bien muchas veces las ocupamos, es el peor enemigo para una finanza saludable. ¿Y por qué? Porque vamos a terminar pagando en el banco de, no sé, 3, 4, 5 veces lo que compramos. Hay un participante que dice algo muy interesante, que me parece bien muy válido, que habla de que dice que escuché una vez, el ahorro debe ser primero, es decir, antes de empezar a gastar. Dicho de otra forma, el ahorro no es negociable. Muy bien. Completamente, está completamente muy claro, por supuesto que sí, al muchacho que nos participó, es que no vi el nombre, pero Laura, tal y como decía Irene, al final los objetivos los ponemos nosotros, ¿verdad? Y el ejemplo de muchos deportistas, de muchas personas, de muchos emprendedores que al final se preparan, ¿verdad? Mucho tiempo para correr muy pocos kilómetros. Cuando uno desea algo en la vida, lleva su tiempo, ¿verdad? Pero debe hacerlo de una manera educada y planificada. Nosotros lo que nos gusta siempre es que las personas y las empresas conozcan en lo que están invirtiendo, conozcan lo que están haciendo. Porque no se trata de un producto, se trata de una guía, se trata de saber cómo, por qué, cuáles son los riesgos, si existen riesgos, como todo en la vida. Tiene que ser de una manera educada para poder llegar a ese objetivo de alguna u otra forma, de acuerdo al objetivo que sea. Puede ser un objetivo a 5 años, puede ser un objetivo a 1 año. Todo depende de la manera como el cliente lo quiera planificar. Correcto. Y ahora, en esto perdón. No, que era lo que les iba a comentar o a preguntar antes más bien, o sea, en la realidad del aquí y en ahora, ¿verdad? ¿Cuáles son como esos tips para empezar a hacer ese ahorro y no tocarlo, ¿verdad? Me refiero a, abro una cuenta de ahorros en otro banco, ni siquiera saco tarjeta de débito, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es la realidad para facilitar que ese ahorro no se toque? En realidad yo creo que es también hábito y orden, porque por ejemplo, las tarjetas de crédito están satinizadas. Yo uso tarjeta de crédito y me encantan porque gano millas y mis hijos viven afuera y con eso los puedo visitar, digamos, pero tengo que ser muy ordenada y gastarla, o sea, utilizarla para los gastos de verdad míos, o sea, y pagarla de contado, porque si no, es la misma cosa. Pero yo creo que lo que hay que hacer es encontrar un adecuado instrumento financiero que me permita que ese dinero vaya creciendo, porque si lo meto en un banco, en una cuenta, pues se va a quedar estancado. Y si es en colones, peor. Es importante también invertir en una moneda fuerte, ¿verdad? Muy importante. El dinero, Laura, el dinero es para trabajarse, no es para que esté parqueado en una cuenta. Correcto. Sí, al final, obviamente, si dentro de los presupuestos y los flujos de efectivo que deben tener las compañías, deben tener dinero disponible. Pero si se sabe cuánto van a ser las obligaciones y las que hay que atender y puedo disponer de algunos recursos para que se rentabilicen, obviamente hay instrumentos para ello. Y siempre se debe tener muy claro, otro tipo importante es cuál es el objetivo que tengo sobre ese dinero, ¿verdad? Porque si ocupo ese objetivo en muy corto plazo, bueno, hay un instrumento para ello. Pero si tengo un objetivo para más mediano o largo, hay otro instrumento para ello, ¿verdad? Es como tener bien claro cuál es el origen, digamos, y lo que quiero percibir de ese dinero para poder rentabilizarlo. Es decir, en las finanzas no hay magia. Es decir, todo en la vida se tiene que construir. Es igual en lo financiero, ¿verdad? Si el cliente desea hacer un proyecto de largo plazo, bueno, existen herramientas que las puede ir rentabilizando, pero todo tiene que partir de un objetivo. Yo creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Y obviamente, donde hay una reciprocidad, ¿verdad? Obviamente yo como ex banquero creo en la actividad del banco, pero
para los bancos es muy fácil un negocio donde pueda tener recursos sin costo para que ellos lo puedan trabajar. Nosotros tenemos que pensar en trabajar nuestros ingresos que trabajen para uno, que te rentabilicen algo y no que más bien de alguna otra forma puedes poner un dinero en una institución financiera y que al final te va a pagar, digamos, algo que no es lo que deseas y que más bien va a ganar más el otro, ¿verdad? Depende de lo que cada persona quiera, ¿verdad? Y buscar siempre una cuenta de inversión, tal vez no una cuenta de banco para ese tipo de proyectos, sino una cuenta de inversión. Que yo quería agregar, perdón, ¿ya terminaste? No, sí, dale, Ire. ¿Sí? No, que yo quería agregar en esto que dice que el ahorro es negociable. Yo les cuento que en realidad nosotros vivimos en una cultura consumista, pero en otros lugares del mundo no es así. Por ejemplo, muchos europeos primero ahorran, después pagan sus obligaciones y después lo otro lo utilizan para disfrutar o lo que sea. Y son tan ordenados que les alcanza para todo. Y ellos, por ejemplo, los ingleses desde el día 1, su salario ahorran un 35%. Entonces, depende, es mucha cultura, ¿verdad? Aquí lo que nos enseñan es que con el primer salario que me voy a comprar y cómo gasto y gasto y gasto. Y como les decía, si algo nos enseñaba la pandemia, es que podemos vivir con menos y nada pasa, vivimos igual de felices. Entonces creo que es una buena lección. Don Jorge nos pregunta, Díaz, que si tengo una propiedad que me renta un 7%, ¿vale la pena mantenerla o puedo encontrar una inversión del dinero que me rente más de eso y sea un 85% segura? Don Jorge, sí la puede encontrar, pero yo creo que lo principal de aquí es, digamos, el vehículo en que lo haga. Y si usted tiene una propiedad que tiene un 100%, pero usted va a meterlo en un producto, digamos, donde va a tener un interés compuesto. ¿Qué significa un interés compuesto? Interés simple es que si yo hago una inversión, por ejemplo, de $1,000, siempre me van a pagar sobre $1,000. Y el interés compuesto es que si yo tengo $1,000 y al mes siguiente vale 1,100, me van a pagar sobre 1,100 los intereses. Y si al mes siguiente 1,200, así. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? No es ninguna magia, como dice, es que se vuelve una bola de nieve. Entonces, de que se pueden encontrar instrumentos, sí se pueden encontrar instrumentos. Y adicionalmente, don Jorge, importantísima y muy buena su pregunta. Siento que lo más importante cuando se tienen activos es que tienen que ser rentables. Correcto. Los conocedores de la actividad inmobiliaria que toda su vida estuvieron en inmuebles, antes les rentaba un 18, un 19, ahora les renta un 6, un 7, ¿verdad? Lo importante es no concentrar, saber que si es el único activo que es patrimonial, me va a rentar eso, obviamente, y si lo tengo asegurado, que un contrato, lo que sea, y que si no sea únicamente ese activo, obviamente, si tiene asegurado un rendimiento, es una buena inversión porque le está generando. Sin embargo, la concentración de alguna u otra forma es mala, ¿verdad? Si solo tengo ese contrato y solo me va a generar eso, y si se va, bueno, tengo que tener alguna oportunidad de liquidez. Yo creo que el equilibrio entre activo fijo y liquidez es muy importante en estos tiempos. Saber de que si viene la próxima crisis, cómo me preparé para poder tenerlo y poder tener esos recursos necesarios en caso de que mi renta fija se disminuya, se baje, el ejemplo que ponía anteriormente. Y el hecho del bien inmobiliario son buenos, claro que sí. Y ahí lo decía, creo que Alejandro hablaba, ¿verdad? Que hay teorías diferentes, pero siempre es una diversificación y un equilibrio y de acuerdo a cómo quiero rentabilizar ese activo que administro. Laura, no sé si te contestamos tus tips ahí, creo que el tema de las cuentas, de cómo ir creando ese objetivo. Yo creo que todo basa o inicia en un objetivo que debe ser muy claro y que sí se puede. Sí, hay temas a nivel local que tenemos que analizar, obviamente como el tema de las pensiones, y tenemos que también tener claro que las distancias no existen. Sí, ahora los muchachos, hoy en la mañana teníamos una reunión con un muchacho que nos sorprendió a Irene y a mí porque tiene conocimientos técnicos con 26 años de instrumentos financieros internacionales increíble, ¿verdad? Y todo lo hace por medio de un acceso a internet, sí. Y como él dice, es decir, yo he aprendido, obviamente, para tomar una decisión o lo que sea, obviamente me traigo a algunas personas expertos en eso, pero las distancias verdaderamente es aquí nos ha enseñado que no existen y que uno siempre tiene que tener diversificado cualquier decisión. Veamos el tema que pasó en Venezuela. Nosotros
En Costa Rica hay muchos venezolanos a nivel latinoamericano. Los venezolanos que de alguna u otra forma salieron de su país y que son empresarios en muchos de nuestros países, salieron porque tenían algo paralelo, no estaban concentrados. En una crisis de ese tipo es cuando estas decisiones, y por muchas otras cosas más, son decisiones importantes. Y como todo en la vida, que siempre le digo yo a los clientes y a los empresarios, poco a poco, los empresarios, yo he visto compañías que tienen facturaciones muy altas, que cambian de cargo cada año, que compran digamos, algo adicional, que tal vez no lo necesiten, ¿verdad? Si es una inversión que vaya a rentabilizar su negocio, maravilloso, porque le saca rentabilidades muy altas. Pero también tomar un poco de lo que le da la empresa y ponerle un objetivo, que la misma empresa se le dé ese beneficio y que no sea que solo lo saque de un salario, no, que lo saque la misma compañía. Entonces, ¿para qué? Para un proyecto de 5, de 10 años, que tenga recursos, que pueda liquidar empleados, que pueda pagar la universidad de los hijos, del sucesorio que viene, del programa de sucesión que van a poner las compañías, para que ese hijo, ese nieto, de una manera y de acuerdo a ese protocolo, tiene que estudiar ya sea a nivel local o afuera, con una maestría para poder llevar a cabo y tener el mando en una compañía familiar que costó tanto tener. Si todas esas cosas son importantes, a veces las dejamos de lado. Y a veces los dejamos de lado también porque, y muchas de las compañías en nuestro país son compañías familiares que cada vez van creciendo más, que se van educando más y que verdaderamente la única decisión o la única oportunidad que tienen para poderla hacer crecer es de una manera ordenada. Todo lo que es ordenado al final lleva a un objetivo que se trazó y que va a dar buenos resultados. Eso se los puedo asegurar. Muchas gracias, don Omar, para servirle ahí. Gracias por su comentario. Bueno, creo que ya nos pasamos en el tiempo y ya se están despidiendo nuestros queridos participantes. Nos faltó la sorpresa. Ah, bueno, sí, dale antes de que se terminen de desconectar. A ver, don Dimas, usted. Sí, para las personas que, bueno, ahí están nuestros números, si quiere, por favor, y le pónganlos por ahí. También, como parte de este espacio que nos permitieron conversar, les vamos a brindar a las personas una asesoría gratuita, sin ningún costo. Conversar de sus objetivos, de esas necesidades, de qué quieren hacer, de qué quieren conocer, de manera gratuita completamente a las personas que deseen. Para conversar y charlar un poquito sobre esto. La verdad que creo que es un tema muy importante y valga el anuncio también, Laura, porque queremos desarrollar otros temas, como el tema del endeudamiento, algunos otros temas importantes con la Cámara que le permita a todos los asociados a ver diferentes o obtener diferente información o canales de información para ser cada día mejor en el tema financiero. Creo que es sumamente importante. Correcto. Excelente, Dimas. Pienso que las mismas preguntas que les hagan a ustedes de forma ya más directa va a generar el tema de la próxima charla. Sin duda alguna. Y es que fíjense que por eso hacemos la invitación a que nos contacten, porque cada persona y cada empresa tiene objetivos diferentes, ¿verdad? Entonces, de una manera integral, tal vez desarrollarlos es muy tedioso y no se puede, entonces brindamos nuestros servicios de manera gratuita para poder conversarlos. Además, hoy en día es muy fácil. Por medio de un Zoom nos comunicamos rápidamente. Y parte de eso. Ni que usar el carro, qué maravilla. Y vieras que la pandemia nos ha dejado eso, ¿verdad? En realidad, que uno le tiene que devolver un poquito de la vida tanto que le ha dado. Entonces, esta es la manera de nosotros de poner un granito de arena en algo que nos encanta y todo lo que se ayuda, la verdad es que es muy bonito. Perfecto, así que queda la invitación de Irene y de Dimas para que los contacten y sigan adelante con estas asesorías financieras tan importantes. No nos queda más que agradecerles que hoy nos dieran este tiempo a todos nuestros asociados. Y bueno, aprendimos un montón. Espero que nos veamos pronto. Muchas gracias a todos y buenas noches. Igualmente buenas ustedes, noches. que estén muy muchas bien. Gracias, Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.